Si lo que buscas es comprender no solo con la mente, sino con algo más profundo que late en tu interior, quédate y escucha hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse no se presenta ante todos, solo ante aquellos que sienten que el velo del mundo visible ya no basta. Tal vez crees que llegaste aquí por casualidad, por un simple clic, pero tu alma sabe que no es así. Hay un pulso silencioso que te ha guiado hasta este instante, una frecuencia que solo resuena cuando el ser está listo para recordar. Y si estás aquí, es porque algo en ti ha empezado a despertar. Imagina por un momento que la realidad que conoces no es más que una máscara, una superficie construida para mantenerte ocupado, midiendo horas, contando pasos, persiguiendo certezas que se disuelven con el tiempo. ¿Y si detrás de cada piedra, de cada número que se repite, de cada símbolo que aún vibra en los templos antiguos, hubiera un mensaje que nunca dejó de hablarte? Thoth, el escriba eterno, no escribió para los eruditos de su época ni para los sacerdotes de palacio, sino para ti, para todos los que siglos después aún puedan sentir que la verdad no muere aunque se intente borrar. Los iniciados de Egipto sabían que cada forma, cada proporción, cada sonido llevaba un código oculto. No adoraban imágenes de dioses, sino fuerzas, inteligencias que vibraban más allá de la carne y del tiempo. Thoth no fue un personaje de bronce congelado en la mitología. Fue y sigue siendo una conciencia que cruza eras, culturas y lenguajes para mantener vivo lo que ningún imperio consiguió silenciar. Lo representaron con la cabeza del ibis porque ese ave camina sobre el barro y al mismo tiempo se eleva hacia la luz, recordándonos que la misión del ser humano es habitar ambos mundos, el visible y el invisible, sin perderse en ninguno. Cuando cierras los ojos y respiras con atención, algo comienza a moverse en ti. No lo puedes explicar con palabras sencillas, pero lo sientes. El aire se vuelve más denso, el tiempo parece aflojar sus cadenas, y una presencia silenciosa se acerca. Es la misma presencia que los sabios antiguos reconocieron en los corredores del templo. La vibración que no se escucha con el oído ni se mide con instrumentos, pero que reorganiza todo dentro de ti como si una melodía olvidada volviera a sonar en tus huesos. ¿Has sentido alguna vez esa llamada extraña cuando miras el reloj y se repiten los números? Cuando un sueño se convierte en señal. Cuando una palabra antigua resuena como si ya la hubieras escuchado en otra vida. No son coincidencias, son recordatorios. La realidad, al igual que un espejo, refleja lo que emites desde dentro. Y Thoth lo sabía. No hay creación fuera del pensamiento. No hay forma fuera de la vibración. Por eso dejó frases que parecen simples, pero que contienen un universo entero. El todo es mente. Esa no es filosofía abstracta. Es la clave para entender que nada de lo que experimentas está separado de tu propia conciencia. El umbral invisible comienza cuando dejas de mirar con los ojos y empiezas a ver con el espíritu. Ese instante no llega con fuegos artificiales ni con visiones teatrales, sino con la quietud. El silencio interior no es vacío, es matriz creadora. En él, las voces de la mente pierden fuerza y surge otra escucha, más fina, más clara, que no pide pruebas porque reconoce directamente. Eso que en ti despierta cuando te detienes es el mismo campo del que hablaban los sabios. El espacio vibratorio donde la forma aún no existe.
pero todo late con posibilidad. Lo que separa al que duerme del que despierta no es la información, sino la vibración. Mills pueden leer sobre las tablas de esmeralda, pero solo unos pocos sienten cómo cada línea pulsa como geometría viva. Porque el conocimiento de Todd no fue escrito para ser entendido con lógica, sino para ser activado con presencia. No dejó fórmulas complejas, dejó llaves disfrazadas de palabras, y esas llaves se encienden cuando tu ser vibra en sintonía. Hoy, mientras escuchas estas palabras, algo en ti se reorganiza. No es sugestión, es resonancia, como un instrumento que vuelve a afinarse cuando se encuentra con la nota correcta, ese temblor sutil que tal vez sientas en el pecho, esa calma inesperada en medio del ruido, es el inicio del cruce del velo. Porque cruzar el velo no es viajar a otro lugar, es reconocer que lo invisible siempre estuvo aquí, acompañándote, esperando a que dejaras de distraerte, y es aquí, en este punto de contacto, donde comienza el verdadero viaje, no hacia templos de piedra, ni hacia libros antiguos, sino hacia la arquitectura secreta de tu propia conciencia, porque Thoth no pidió adoración, pidió recuerdo, no buscó seguidores, encendió buscadores, y si llegaste hasta aquí, es porque la chispa ya está encendida en ti, y cuando comienzas a notar que las mismas cifras aparecen una y otra vez, que el reloj marca 11 o 11, justo cuando tu mente se abre a una pregunta imposible de formular, que una canción llega con la frase precisa en el instante en que tu corazón lo necesitaba. Comprendes que no son meras coincidencias. Esas pequeñas grietas en la rutina no se comportan como el azar ciego, sino como señales de un lenguaje más antiguo que las palabras. No se trata de supersticiones ni de fantasías modernas. Es el modo en que lo invisible empieza a llamarte. Un llamado tan sutil que solo lo escucha quien ya ha afinado su sensibilidad. Lo curioso es que no necesitas creer, porque lo sientes en la piel, como un estremecimiento breve, como un eco que se repite en el aire. La ciencia contemporánea lo describe como apofenia, la tendencia de la mente a encontrar patrones donde no los hay. Pero ¿de verdad puedes aceptar que algo tan insistente y tan preciso se reduzca a un error de percepción? Los antiguos sabían que el universo habla en símbolos, que la materia se organiza en secuencias vibracionales y que esas secuencias buscan despertar en ti una memoria dormida. Así como los sacerdotes egipcios calculaban el movimiento de las estrellas para anticipar los ciclos de la vida. Así también Thoth sembró códigos numéricos para marcar el inicio de otro tipo de ciclo, el del despertar de la conciencia. Cada sincronicidad es como el toque de una campana lejana. No interrumpe tu vida con violencia, pero resuena con tal claridad que no puedes ignorarla. Y al detenerte un instante y mirar, te das cuenta de que siempre estuviste rodeado de señales, como si la realidad misma hubiera estado esperando a que dejaras de correr para mostrarte su rostro oculto. Porque lo sagrado no grita, susurra, y quien logra escuchar ese susurro, inevitablemente cambia. Piensa en aquellas veces en que un encuentro aparentemente casual alteró por completo tu camino. En que una frase escuchada al pasar te reveló más que años de estudio. En que un sueño anticipó lo que después se volvió realidad. La razón intenta archivarlo como coincidencia. Pero tu espíritu sabe que allí actuó una inteligencia más profunda. Las sincronicidades son la manera en que la estructura invisible del cosmos se hace visible por un instante, como el destello de un pez en la superficie del agua antes de volver a sumergirse. Thoth, como guardián del orden invisible,
diseñó este lenguaje para que solo los atentos lo reconocieran. No necesitaba templos eternos ni altares de piedra. Necesitaba que tu percepción se abriera lo suficiente como para leer los símbolos que vibran detrás de los acontecimientos cotidianos. Cuando ves repetirse un número, cuando alguien pronuncia tu nombre en el momento exacto en que estabas a punto de rendirte, cuando todo parece alinearse para conducirte hacia un punto preciso. No estás frente a un accidente. Estás frente a una conversación secreta con lo eterno. La pregunta que surge entonces no es por qué ocurre, sino por qué ocurre contigo. Porque no todos lo ven, no todos se detienen a sentir. Y allí radica la prueba. Las sincronicidades no pretenden convencer a las masas, sino despertar a quienes ya llevan dentro la semilla de la memoria. Es como si el universo desplegara un espejo y esperara a que te reconozcas en él. Esa mirada es la invitación a cruzar el umbral, a aceptar que lo real no termina en lo que puedes medir, y que tu propia vida forma parte de una partitura mucho más vasta de lo que imaginas. Lo que llamamos azar se convierte, de pronto, en un tejido intencional. Los hilos invisibles que conectan instantes y lugares se tensan hasta formar un patrón. Y tú, al reconocerlo, entras en el juego secreto del cosmos. Ya no eres un observador pasivo, sino un participante de esa inteligencia que se manifiesta a través de símbolos, repeticiones, vibraciones. El misterio se vuelve personal. No es que alguien allá afuera quiera comunicarse, es que tu propia conciencia, en resonancia con la fuente, empieza a recordarte quién eres y hacia dónde debes dirigirte. Así, el llamado de las sincronicidades no es un simple pasatiempo espiritual ni una superstición de mentes crédulas. Es un sistema de selección, una prueba silenciosa que mide si estás dispuesto a percibir más allá de la superficie. Cada vez que respondes con atención en lugar de indiferencia, das un paso hacia la puerta que conduce a las realidades ocultas. Cada vez que agradeces en silencio por la señal, tu campo vibracional se afina un poco más. Y cuando esa afinación alcanza cierto punto, algo empieza a cambiar en ti. Tu respiración se vuelve distinta, tu mirada más atenta, tu corazón más sensible, como si hubieras entrado en un ritmo que siempre estuvo ahí, esperando a que lo escucharas. No todos están listos para ese ritmo, y por eso las señales no insisten indefinidamente, si no las atiendes. Desaparecen, como estrellas que se apagan al amanecer, pero si las reconoces, si las recibes con reverencia, entonces se multiplican. Lo que era un destello aislado se transforma en un lenguaje que te acompaña a diario. Y un día descubres que el mundo entero es un mensaje codificado, que cada encuentro, cada obstáculo, cada número repetido son capítulos de un libro escrito con la tinta invisible de la conciencia. Y es allí, en ese estado de reconocimiento creciente, donde se abre la siguiente puerta, porque entender las sincronicidades no es el fin, sino apenas el inicio de un diálogo con la inteligencia atemporal de Thoth, el escriba eterno que sigue marcando en silencio los ritmos de las almas que se atreven a mirar más allá del velo. Y cuando empiezas a reconocer ese diálogo secreto, la pregunta inevitable surge en el fondo de tu ser. ¿Quién diseñó un lenguaje tan perfecto, capaz de atravesar siglos, culturas, idiomas y aún así llegar directo a tu conciencia en este instante preciso de tu vida? La respuesta no está en un libro moderno ni en la explicación fría de la casualidad.
La respuesta vibra desde tiempos donde la memoria humana se confunde con el mito. Allí aparece la figura de Thoth, no como un dios distante esculpido en piedra, sino como una conciencia que ha permanecido escribiendo en silencio la historia invisible de la humanidad. Lo llamaban Yehuti en las tierras del Nilo, Hermes en la antigua Grecia, Enoc en las tradiciones hebreas, diferentes nombres, distintas máscaras para una misma inteligencia que no pertenece al tiempo, porque su función nunca fue adornar la religión de un pueblo, sino custodiar el código mismo de la realidad. Thoth fue descrito como el escriba divino, el que anotaba cada acto humano en los registros cósmicos. Pero su escritura no era la de la tinta sobre el papiro. Escribía con vibración, con geometría viva, con frecuencias que todavía resuenan en las piedras de los templos y en el ADN dormido de nuestra especie. Imagina por un momento el desierto egipcio en la madrugada, cuando el cielo todavía conserva estrellas invisibles en otras latitudes. Los sacerdotes miraban hacia arriba buscando patrones en la bóveda celeste, pero Thoth los guiaba a mirar también hacia adentro, a descubrir que las constelaciones externas eran solo el reflejo de constelaciones interiores. El famoso axioma hermético como es arriba, es abajo no nació como un lema poético, sino como la constatación de una arquitectura que une el cosmos con el alma. Y fue Thoth, como escriba atemporal, quien dejó estas claves encriptadas, sabiendo que sólo despertarían en aquellos que pudieran sostener la vibración necesaria para reconocerlas. De allí que sus enseñanzas nunca fueran simples doctrinas, sino llaves, llaves escondidas en símbolos, en números, en proporciones geométricas, en palabras que al ser pronunciadas con conciencia abrían puertas interiores. El poder de Thoth no residía en levantar pirámides ni en manipular la materia con un gesto espectacular. Su poder era más sutil, despertar en ti el recuerdo de que siempre tuviste acceso a lo invisible, pero lo olvidaste bajo el peso de los siglos y del ruido externo. Su figura, mitad hombre, mitad ibis, no fue un capricho artístico. El ibis camina entre el agua y la tierra, entre el barro y la luz, entre el cielo y lo mundano. Es el símbolo perfecto del mensajero entre mundos. Así también es Thoth, un puente entre dimensiones. Un escriba que no se limita a registrar, sino que codifica el pulso del universo en una forma comprensible para la conciencia humana. Su atemporalidad se explica porque no está hecho de carne ni de mito, sino de vibración. Y la vibración no muere, se transforma, se oculta, espera. Por eso, cuando las sincronicidades empiezan a multiplicarse en tu vida, no es casual que aparezca su nombre en tu mente, aunque nunca lo hubieras estudiado. Es que Thoth vibra en el tejido mismo de tu memoria ancestral. No necesitas haber leído el Corpus Hermeticum ni haber descifrado la tabla esmeralda para sentirlo. Basta con cerrar los ojos, respirar en silencio y reconocer esa sensación de que alguien observa desde detrás del velo. Alguien que no juzga ni impone, pero que registra y revela al mismo tiempo. En las inscripciones más antiguas se decía que Thoth medía el tiempo, pero el tiempo del que hablaban no era el que marcan los relojes, sino los ritmos invisibles del alma. Cada respiración, cada decisión sutil, cada impulso de amor o de miedo quedaba inscrito en un registro vibracional. Así se escribía el destino, no como condena, sino como partitura. Y cada sincronicidad que hoy vives es como una nota de esa partitura resonando para recordarte que eres parte de una obra más grande que tu historia personal. Ese es el verdadero sentido de llamarle escriba atemporal. No escribe la historia del pasado,
ni predice el futuro como un oráculo de feria. Escribe el presente eterno, ese punto donde tu conciencia toca el pulso universal. Cuando lo sientes, algo en ti se reordena. Percibes que tu vida no es un accidente, sino un texto vivo en un pergamino infinito, y entonces entiendes por qué tantas culturas lo veneraron bajo distintos rostros, porque reconocieron en él al guardián de aquello que ninguna muerte ni ningún poder político podía borrar. Lo más impactante es que Thoth nunca buscó adoradores. Buscaba testigos, testigos capaces de sostener la visión más allá de lo evidente. Por eso dejó huellas en pirámides, en templos, en palabras que sobreviven en textos fragmentarios. Sabía que tarde o temprano habría quienes, en medio de una sociedad obsesionada con lo material, comenzarían a ver las señales y a preguntarse qué significaban, y para esos pocos dejó las claves, confiando en que la vibración de su código sobreviviría incluso a la oscuridad de los milenios. Cada vez que te detienes ante una sincronicidad, cada vez que tu corazón late con la sospecha de que hay un orden más profundo detrás de lo visible, Thoth está escribiendo contigo, no en las estrellas ni en los papiros, sino en tu propia conciencia. Esa escritura es el verdadero libro de los iniciados, un libro que no se puede comprar ni estudiar, porque se abre únicamente desde dentro. Y al abrirlo, descubres que siempre ha sido parte de la misma tradición, la de los buscadores que se atreven a mirar más allá del velo. Y mientras esa escritura invisible sigue desplegándose dentro de ti, comprendes que no se trata de acumular más datos ni de recitar fórmulas antiguas como si fueran conjuros. Lo que realmente abre las puertas no es la cantidad de conocimiento, sino la calidad de tu vibración en el instante en que decides detenerte. Porque Thoth nunca gritó sus enseñanzas. Nunca buscó convencer con demostraciones grandilocuentes. Siempre confió en un camino más sutil, más exigente, más verdadero. El silencio. El secreto del silencio no es la ausencia de sonido. Es una presencia tan plena que lo externo deja de dominarte. Cuando te sumerges en él, descubres que el ruido de tus pensamientos era apenas una cortina que impedía ver lo que siempre estuvo detrás. En el silencio, las sincronicidades se vuelven más nítidas. Las señales se multiplican y la voz interior esa que no viene de la mente, sino del alma comienza a hablar con claridad. Y entonces entiendes por qué los templos egipcios tenían cámaras donde los iniciados pasaban horas, días, incluso semanas en absoluta quietud. No era tortura, era un arte. Era el arte de dejar que el universo hablara a través del vacío. La paradoja es que en ese aparente vacío es donde la vibración se vuelve más densa, más palpable. El aire parece pesado. El tiempo se dilata, y un pulso invisible recorre tu cuerpo como si alguien estuviera afinando un instrumento olvidado. Ese alguien no es externo, eres tú mismo en otro nivel de conciencia. Pero Todd sabía que solo en silencio se podía escuchar esa resonancia. Por eso sus claves más profundas no estaban en las palabras que dictaba, sino en las pausas entre ellas. Piensa en la tabla esmeralda. Pequeño texto, pocas frases, pero cada línea es como una puerta. Los eruditos han pasado siglos analizándola como si fuera un acertijo lógico. Sin embargo, quienes se atreven a leerla desde el silencio descubren otra cosa, que cada palabra empieza a vibrar dentro, que no se trata de entender, sino de dejarse atravesar. Es allí donde todo es mente deja de ser una proposición filosófica y se revela como una certeza vivida. Porque en el silencio percibes directamente cómo un pensamiento cambia tu respiración.
cómo una emoción altera tu pulso, cómo tu vibración organiza el campo que te rodea. Los iniciados llamaban a ese estado la visión antes de la forma. Es mirar con los ojos cerrados y aún así ver más de lo que los ojos abiertos pueden mostrar. Y lo ves porque el silencio derrite la ilusión del yo limitado. Dejas de identificarte con el ruido de tu cabeza, con las máscaras sociales, con los miedos heredados. Quedas desnudo ante ti mismo, y en esa desnudez brilla lo eterno. Lo que parecía estar fuera se revela dentro, y lo que creías perdido se reconoce como siempre presente. El silencio es la llave porque desconecta a tu conciencia del guión repetitivo en el que vivías atrapado. Allí los símbolos empiezan a hablar, los números se ordenan, las memorias ancestrales emergen. Muchos tienen miedo de llegar a ese punto porque sienten que se disuelven. Y es cierto, se disuelve lo que era frágil, lo que era prestado, lo que nunca fuiste en esencia. Pero lo que queda no es vacío, es plenitud, una plenitud silenciosa que late al compás del cosmos. Así fue como Todd protegió sus enseñanzas más poderosas, no encriptándolas en un idioma secreto, sino en un estado vibracional al que pocos se atreven a entrar, porque cualquiera puede leer, pero no cualquiera puede callar lo suficiente para escuchar. Y sin embargo, basta con intentarlo. Una respiración profunda, un instante de pausa, una rendición auténtica. En ese gesto sencillo el campo se reordena, y lo que parecía oculto se muestra con naturalidad. El secreto del silencio no es acumular más prácticas ni técnicas, sino recordar que la puerta está en tu interior. Por eso, cada vez que eliges pausar en lugar de reaccionar, observar en lugar de juzgar, respirar en lugar de apresurarte, estás practicando la verdadera alquimia. No es alquimia de metales, sino de conciencia. El plomo de la confusión se transforma en el oro de la visión clara, y ese oro nadie puede arrebatártelo, porque no depende de nada externo, sino de la intimidad de tu presencia. Y cuando descubres esto, el mundo entero se reorganiza ante tus ojos. Lo que antes te parecía rígido se vuelve flexible. Lo que antes te pesaba se aligera. Lo que antes te dominaba pierde fuerza. Porque el silencio no solo te cambia a ti, cambia la manera en que interactúas con la realidad. Te conviertes en un punto de coherencia en medio del caos, en un faro invisible que influye sin necesidad de hablar. Y es entonces cuando comienzas a comprender que el verdadero poder nunca fue imponer, sino sostener el estado vibracional correcto. Y a medida que ese silencio se va convirtiendo en tu templo interior, emerge una visión que no pertenece a los ojos de carne. En la penumbra de la mente aquietada se abre un resplandor, como si una lámpara encendida desde siempre aguardara el momento de ser notada. Los antiguos lo llamaron el ojo oculto, el ojo de Horus, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra dentro del propio cuerpo. No está en la frente como un simple adorno simbólico, sino en la profundidad de tu ser, en esa glándula pineal que, aunque olvidada, aún guarda la capacidad de percibir lo invisible. Los egipcios lo representaban como un ojo que no mira hacia afuera, sino hacia adentro y más allá. Un ojo que atraviesa la densidad de la materia y reconoce los patrones vibratorios que sostienen lo visible. Cuando este ojo comienza a despertar, los sueños dejan de ser recuerdos confusos y se convierten en ventanas. Las visiones espontáneas ya no parecen alucinaciones, sino fragmentos de un campo mayor. Incluso la muerte, ese tabú que tanto asusta, se revela bajo otra luz,
como un tránsito de vibraciones, no como un final. Los sabios sabían que el ojo oculto se abre en el cruce del silencio y la atención. Demasiado ruido lo apaga, demasiada dispersión lo encierra, pero cuando la respiración se vuelve profunda y el corazón entra en coherencia, entonces late de nuevo. La ciencia moderna lo roza al hablar de melatonina, de sueños lúcidos, de experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, esas explicaciones biológicas apenas describen la sombra de un proceso mucho más profundo. La capacidad del ser humano de ver con la conciencia lo que no puede ver con la vista. Imagina ese ojo como un faro que ilumina desde dentro. No proyecta luz hacia afuera, sino que revela el tejido invisible que siempre estuvo alrededor de ti. De pronto percibes que los pensamientos no son nubes pasajeras, sino corrientes energéticas, que las emociones no son caprichos internos, sino fuerzas que modelan el campo que compartes con todo lo existente. Al abrirse el ojo oculto, la realidad ya no se ve como una suma de objetos aislados, sino como un océano interconectado de vibración. Y aquí se manifiesta la paradoja. Muchos buscan abrirlo con rituales complejos, con técnicas que prometen resultados inmediatos. Pero el verdadero secreto sigue siendo la simplicidad. Basta con la quietud sostenida, con la observación atenta, con el coraje de mirar sin miedo lo que aparece en la oscuridad. Porque al principio lo que surge no siempre es luminoso. Pueden aparecer memorias ocultas, sombras del inconsciente, imágenes que estremecen. Es la purificación del ojo antes de poder ver con claridad. Thoth enseñaba que no se puede acceder a la luz sin antes atravesar la penumbra. Cuando aceptas ese tránsito y no huyes de lo que se muestra, la visión comienza a estabilizarse. Y allí descubres un detalle inquietante. No solo estás viendo, también eres visto. Porque el ojo oculto no es unidireccional, es un punto de encuentro. Lo que llamas divino, campo, fuente, también te observa a través de él. Esa reciprocidad es lo que provoca el temblor en quienes lo han experimentado. Comprender que nunca estuviste solo, que siempre hubo una mirada silenciosa acompañando cada paso, esperando a que te volvieras consciente de ella. Esa mirada no juzga ni premia, simplemente refleja. Es el escriba atemporal de Thoth observándote desde dentro, escribiendo en ti y contigo la historia vibracional de tu existencia. El ojo oculto no es un premio, es un recordatorio de que tu verdadera identidad no se limita al cuerpo ni a la mente, sino que pertenece a una conciencia mayor que respira en cada célula, en cada estrella, en cada instante. Y cuando comienzas a vivir desde esa visión, el mundo cotidiano cambia de textura. Lo trivial se vuelve significativo, lo pequeño se vuelve inmenso, lo invisible se vuelve más real que lo visible. Ya no caminas con los ojos perdidos en lo externo, caminas sabiendo que dentro de ti hay un faro que nunca se apaga. Un ojo oculto que conecta tu respiración con el ritmo eterno del cosmos. Y es entonces, cuando el ojo oculto comienza a latir dentro de ti como un faro secreto, que los portales de la memoria se abren en silencio. No son puertas visibles ni arcos de piedra, sino vibraciones que emergen en medio de lo cotidiano, como un eco que llega desde más allá del tiempo. Un aroma que te resulta familiar aunque nunca lo hayas olido antes. Una melodía que despierta lágrimas sin explicación. Un lugar en el que sientes haber vivido miles de años atrás aunque lo pises por primera vez. Todo esto no son casualidades, son recordatorios.
Son fragmentos de ti mismo que no pertenecen solo a esta vida, sino a muchas, porque la memoria verdadera no se reduce al cerebro, habita en el campo, en ese tejido invisible donde cada experiencia deja una huella vibracional imposible de borrar. Los iniciados de Egipto lo sabían y lo llamaban los libros vivientes del alma. Decían que cada gesto, cada emoción, cada visión, quedaba grabada no en pergaminos sino en geometrías sutiles que flotan en torno al espíritu. Allí está escrita tu historia completa, los miedos que una vez venciste, las batallas que aún tiñen tu aura, los amores que iluminaste en otros cuerpos. Y cuando el portal de la memoria se abre, lo que surge no es fantasía, es reconocimiento. Sientes que ya sabías ciertas verdades antes de escucharlas, que hay símbolos que arden en tu interior como brasas olvidadas, que la voz de Thoth no llega de afuera sino desde un eco en tu propia esencia. Ese eco se manifiesta en sincronicidades, en sueños que parecen más reales que el día, en la certeza inexplicable de que algo que apenas acabas de aprender en realidad lo recordabas. Al principio te preguntas si no será invención de tu mente, pero pronto descubres la diferencia. La mente imagina con esfuerzo. La memoria ancestral irrumpe con una fuerza innegable, como una ola que no pediste pero que te arrastra. Y en esa ola entiendes que tu vida presente es apenas una página de un libro mucho más extenso, escrito en lenguajes que la historia oficial quiso borrar pero que nunca lograron apagar. Porque Thoth, el escriba eterno, dejó sus códigos no para ser almacenados en templos de piedra, sino en templos vivientes, los cuerpos y las almas de quienes se atrevieron a escuchar. Cada vez que respiras con atención, cada vez que entras en silencio profundo, una grieta se abre y de esa grieta brota un recuerdo. Puede ser una imagen fugaz de una túnica blanca ondeando en un desierto, el sonido de un tambor en medio de la noche, la sensación de caminar bajo columnas gigantes. Todo parece irrelevante al comienzo, hasta que notas que ese detalle cambia tu manera de sentir el presente. Como si una pieza encajara y la melodía de tu vida recuperara una nota perdida. Los portales de la memoria no siempre son dulces. También traen las sombras, las heridas que aún vibran porque nunca fueron sanadas. Y es allí donde radica su poder. No te muestran lo que quieres ver, sino lo que necesitas reconocer. El miedo que arrastras desde generaciones pasadas, la culpa de un ancestro que corre por tu sangre, la herida colectiva de pueblos enteros que fueron silenciados. Todo eso palpita en ti. No es tuyo solamente, pero tú lo portas. Y cuando aceptas mirarlo, cuando decides no huir del dolor que emerge, entonces algo extraordinario ocurre. La cadena se rompe, el patrón se disuelve, y una libertad desconocida empieza a respirarse en tu campo. Los sabios decían que la verdadera iniciación no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que siempre estuvo allí. Y recordar no significa acumular datos, significa revivir, resentir, reconectar. Cada memoria que despiertas reorganiza tu vibración, como si al sintonizar con una melodía antigua tu presente adquiriera una claridad distinta. De pronto comprendes que no estás perdido, que tu camino ya fue trazado en múltiples capas y que cada paso actual responde a una geometría invisible que sostiene tu destino. Cuando cruzas un portal de memoria, el tiempo se deshace. Puedes estar sentado en tu habitación y, sin embargo, sentir el polvo de las arenas de Kem bajo tus pies. Puedes estar rodeado de silencio moderno y escuchar cantos de sacerdotes que resuenan en otra dimensión.
Y lo más sorprendente, puedes sentir que no estás solo, que aquellos que caminaron contigo en otras eras vuelven a rozar tu campo. Reconociéndote en este instante, ellos también están allí, aguardando a que despiertes para reanudar un pacto antiguo. En ese momento, el velo entre lo visible y lo invisible se afina. Ya no distingues con tanta claridad lo que llamas pasado, presente o futuro, porque entiendes que todo es un solo río vibrando al mismo tiempo. El recuerdo de ayer es la semilla de hoy, y la visión de mañana ya palpita en tu corazón. Eso es lo que Todd quiso decir cuando habló del tiempo circular, del eterno retorno, de los ciclos que no terminan sino que se transforman. Los portales de la memoria son la prueba viva de que eres más que un individuo. Eres una continuidad, una conciencia viajando a través de formas distintas, llevando siempre la misma chispa original. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, quizás una vibración se enciende en tu pecho. Puede que no recuerdes con imágenes claras, pero sí con una sensación profunda, como un murmullo que dice, esto ya lo viví, esto ya lo sé. Ese murmullo es la llave. No lo ignores. Detente. Respíralo. Déjalo crecer, porque cada vez que atiendes a esa señal, otro portal se abre, y con cada portal tu percepción se expande. Lo que antes parecía rígido se flexibiliza. Lo que parecía un muro se convierte en pasaje. Y la realidad se vuelve un tejido que responde a tu reconocimiento. Los portales de la memoria no son el final del viaje. Son apenas la invitación, una invitación a recordar que lo divino no está en templos lejanos ni en escrituras selladas, sino en tu propia experiencia vibracional. Y cuando reconoces esto, la vida cotidiana empieza a transformarse. Los encuentros se vuelven reencuentros. Los obstáculos se revelan como pruebas pactadas, y cada instante resplandece como parte de una danza mucho más grande que tu mente apenas empieza a intuir. Y cuando los portales de la memoria empiezan a revelarte que nunca fuiste solo este instante, sino la suma infinita de resonancias que atraviesan eras, algo aún más profundo se enciende. El reconocimiento de que tu propio cuerpo es el templo viviente donde todo ese conocimiento se resguarda. No hablamos aquí de metáforas cómodas ni de ideas poéticas para adornar el discurso. Hablamos de un hecho vibracional. Cada célula de tu carne es una tablilla donde se inscribe la historia de tu espíritu. Cada órgano guarda el eco de emociones que no se evaporaron en el aire, sino que se transformaron en memoria biológica, en geometría invisible que sigue pulsando. Los antiguos sacerdotes no veneraban las pirámides por ser bloques de piedra, sino por entender que reproducían el mismo orden que ya existía dentro del ser humano. Decían que el cuerpo era la pirámide móvil, el templo secreto que caminaba y respiraba, y que todo aquel que aprendía a habitarlo con conciencia podía entrar en el mismo estado de comunión que los iniciados alcanzaban en los recintos más sagrados. Todd lo repetía en voz baja a quienes se atrevían a escuchar. No busques los portales en el horizonte. Míralos en tu pecho. No midas el cielo con instrumentos. Siente su reflejo en tu sangre. Cuando comienzas a mirar tu cuerpo como templo, descubres que la enfermedad deja de ser castigo y se convierte en mensaje. El dolor en los hombros no es una simple tensión. Es el peso de cargas que tu alma aceptó sin procesar. La opresión en el pecho no es solo falta de aire, es un amor negado, un duelo detenido, una verdad callada que pide ser liberada. Las rodillas que se doblan con dificultad te recuerdan la resistencia a inclinarte ante la vida.
a rendirte a lo inevitable. Cada parte de ti habla un lenguaje vibracional, y ese lenguaje es sagrado. El cuerpo no solo guarda las huellas del pasado, también es el altar donde se oficia la alquimia de lo presente. Cada respiración es un rito, cada latido un tambor que invoca fuerzas invisibles. Al inspirar recibes la vibración de todo lo que te rodea. Al expirar devuelves tu propia frecuencia al mundo. En esa danza continua estás creando, sin darte cuenta, la realidad que habitas. Y es allí donde el templo cobra vida, no en las paredes de piedra, sino en los tejidos que vibran contigo a cada instante. Sin embargo, este reconocimiento no siempre llega como dulzura. Hay quienes al asomarse al templo interno se encuentran con grietas, con muros manchados, con altares derrumbados por años de olvido, y es natural que así sea. Durante generaciones nos enseñaron a ver el cuerpo como una máquina, como una prisión de la que hay que escapar o un enemigo que hay que controlar. Pero la verdad es otra. El cuerpo nunca ha sido cárcel, ha sido santuario, solo que cuando lo descuidas, ese santuario se llena de polvo y comienza a reflejar la desarmonía que tú mismo generaste. Thoth llamaba a este proceso el espejo de la carne. Afirmaba que lo que no puedes sostener en tu campo energético terminará apareciendo en tu cuerpo como último recurso, como aviso urgente. Y esa visión, lejos de condenarte, te otorga un poder tremendo, aprender a leer las señales. Porque cuando reconoces que tu dolor no es enemigo sino mensajero, entonces dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a dialogar con tu templo. Y ese diálogo abre puertas que la medicina externa nunca alcanzará, porque no trabaja sobre síntomas aislados, sino sobre el lenguaje secreto que une alma y materia. Los cronistas de Amenti contaban que los verdaderos sanadores no imponían su energía sobre los demás, sino que enseñaban a cada iniciado a entrar en su propio templo. Tocaban con sus manos no para curar, sino para recordar al cuerpo su melodía original. De ahí surgió la idea del toque sagrado, la imposición de manos no como magia, sino como recordatorio vibracional. Porque cuando alguien se coloca frente a ti con presencia absoluta, tu campo se reorganiza. El cuerpo, que siempre ha sido leal, reconoce de inmediato el llamado a volver a su frecuencia natural. Y aquí ocurre algo que marca un antes y un después. Comprendes que cuidar tu cuerpo no es un acto superficial, es un gesto de reverencia. Alimentarte con atención, descansar con conciencia, respirar con gratitud. Todo eso es parte de la liturgia de un templo que siempre ha estado abierto, pero que tú ignorabas. Ya no se trata de buscar milagros externos, sino de recuperar la alianza con lo que vibra en tus huesos, en tu piel, en tu sangre. Y cuanto más honras este templo, más fuerte se vuelve la conexión con lo invisible. El silencio se hace más profundo, el ojo oculto más claro, los portales de la memoria más nítidos, porque todo está entrelazado. No hay despertar espiritual posible que desprecie al cuerpo, ni hay cuerpo en equilibrio que no refleje una conciencia despierta. Ambos son dos caras de un mismo altar. Así, el templo viviente comienza a revelar su propósito, ser el lugar donde lo divino y lo humano se encuentran sin intermediarios. Ya no necesitas entrar en catedrales, ni viajar a desiertos lejanos, ni buscar reliquias escondidas. Tu cuerpo, ahora reconocido como sagrado, se convierte en el punto de unión entre dimensiones. Y cuando caminas con esa certeza, cada paso que das es un acto ritual, cada palabra que pronuncias un decreto vibracional, cada mirada un rayo de energía que impacta en el tejido de la realidad. Y mientras esta comprensión se instala en ti, sientes que el misterio se intensifica, que la vibración aumenta, que algo aún más profundo está por revelarse.
Porque el templo no existe aislado, está cubierto, velado, escondido tras capas que lo ocultan, y solo atravesando esos velos podrás llegar a la visión total. Y cuando finalmente reconoces tu cuerpo como templo viviente, no como prisión ni como máquina, sino como altar sagrado donde resuena cada eco de tu alma, la visión comienza a expandirse más allá de ti mismo, porque el templo, aunque íntimo y personal, no está aislado, está inmerso en un océano invisible, un tejido vibrante que los antiguos llamaban el campo de creación, allí donde todo nace antes de adquirir forma, allí donde cada pensamiento es semilla y cada emoción es agua que riega esa semilla, allí donde la realidad todavía es pura potencia aguardando ser moldeada. Este campo no es una idea abstracta ni una metáfora bonita. Es la sustancia misma de lo que llamas universo. Los sabios de Egipto lo intuían en las estelas. Los yogis lo experimentaban en su meditación. Y hoy hasta la ciencia moderna tropieza con él al observar que las partículas se comportan de manera distinta cuando alguien las mira. La física lo llama colapso de la función de onda. Todd lo llamaba simplemente vibración respondiendo a la conciencia. Lo que tú sostienes en tu interior no se queda encerrado en ti, se propaga, se entrelaza, viaja como ondas que no conocen límites de espacio ni de tiempo. Imagina por un instante que cada emoción que sientes es una nota musical lanzada al aire. No importa si sonríes por fuera, si dentro vibra el miedo, el campo lo registra. No importa si dices palabras bellas, si dentro late la rabia, el campo lo amplifica. Y ese mismo campo, neutro y fiel como un espejo, devuelve hacia ti lo que tú mismo emitiste. Por eso la vida parece repetir patrones. No es castigo, es coherencia. El campo no juzga, solo refleja. Cuando empiezas a ver la existencia desde esta perspectiva, todo se reorganiza. Entiendes que no eres víctima de fuerzas externas, sino participante activo de un tejido mucho mayor. Tu dolor no es azar, es vibración acumulada. Tus encuentros no son coincidencia, son resonancias. Tus logros no son milagros, son frutos de coherencia vibracional. Y de pronto, esa frase tantas veces vaciada de sentido piensa y crearás, adquiere un significado radical. No es el pensamiento aislado el que crea, sino el pensamiento encarnado en emoción y sostenido en atención. Los antiguos textos contaban que los iniciados practicaban entrar en el campo de creación a través del silencio y la respiración. No necesitaban altares externos. Cerraban los ojos, sentían el pulso del corazón y, en esa quietud, percibían cómo la realidad misma comenzaba a ondular. Era como tocar un velo invisible que respondía de inmediato a la más mínima intención. Y lo fascinante es que tú también lo has experimentado, aunque no lo hayas nombrado. Ese instante en que piensas intensamente en alguien y la persona te escribe. Esa sensación de que algo está por suceder y al día siguiente ocurre. Ese flujo misterioso en que todo se acomoda a tu favor. No son casualidades, son destellos del campo de creación actuando. Pero aquí se encuentra la clave que separa al curioso del iniciado. La mayoría toca el campo de manera inconsciente, como un niño que juega con fuego sin saberlo. Desean una cosa, vibran otra, se contradicen en silencio y luego se sorprenden del caos que reciben. El iniciado, en cambio, sabe que no basta con pedir, hay que sostener. Sostener la vibración como quien sostiene una llama sin dejar que el viento la apague. Y sostener no significa tensarse ni forzar.
Significa habitar la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. El campo responde con exactitud matemática, pero también con ternura infinita. Te da lo que sostienes, no lo que deseas superficialmente. Por eso, si buscas sanar pero alimentas miedo, el campo responde al miedo. Si anhelas libertad pero vibras dependencia, el campo responde a la dependencia. Y esa revelación, aunque incómoda, es también tu mayor liberación, porque comprendes que la llave no está en manos ajenas, está en tu vibración. Todd enseñaba a sus discípulos a mirar el campo como un espejo líquido. Decía, lo que proyectes con pureza se solidificará como cristal. Lo que proyectes con duda se romperá como agua entre las manos. Y este principio, que parece místico, hoy resuena con las investigaciones modernas sobre coherencia cardíaca, sobre cómo la frecuencia del corazón puede sincronizar al cerebro y expandirse a metros de distancia, influyendo en quienes te rodean. Lo que la ciencia apenas comienza a medir, los iniciados ya lo practicaban en silencio hace miles de años. Cuando entras en contacto consciente con este campo, descubres que la creación no es un acto futuro, es un pulso continuo. No tienes que esperar a que algo cambie, ya está cambiando con cada respiración. No se trata de aprender a crear, sino de recordar que siempre lo has hecho. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que sostienes, cada mirada que enfocas. Todo es vibración lanzada al campo, y el campo, fiel a su naturaleza, lo organiza y lo devuelve en forma de experiencia. Y aquí surge el vértigo, darte cuenta de que no hay distancia entre tú y la fuente, que el campo no está fuera, sino dentro y alrededor, como un océano en el que nadas sin haberlo sabido. Es abrumador al inicio, porque elimina cualquier excusa, cualquier papel de víctima. Pero también es el inicio de la verdadera soberanía, porque cuando reconoces que estás emitiendo todo el tiempo, puedes elegir qué emites, puedes limpiar tu vibración, afinar tu frecuencia, sostener la melodía que deseas vivir, y entonces todo se acelera. Las sincronicidades se multiplican, los símbolos se vuelven claros, los velos empiezan a caer. El templo que es tu cuerpo resuena con el templo mayor del cosmos, y ambos laten en coherencia dentro del mismo campo de creación. Allí descubres la paradoja suprema. No necesitas forzar la realidad, porque la realidad ya responde a tu vibración. El secreto no es hacer más, sino alinear más. Y en esa alineación, el universo entero se convierte en extensión de tu conciencia. Y cuando el campo de creación comienza a revelar sus leyes silenciosas, descubres que no todo está disperso, que no todo es azar. Hay un código, un entramado secreto que los antiguos custodios llamaron el código hermético. No es un conjunto de frases para repetir como mantras, ni fórmulas mágicas para dominar la materia. Es la arquitectura invisible que sostiene todo lo que existe. El lenguaje vibracional con el que la conciencia escribe la realidad. Los iniciados lo resumieron en principios breves. Pero cada palabra era una llave capaz de abrir universos. El todo es mente. El universo es mental. Con esa sentencia iniciaba la tabla esmeralda. Y quien lograba comprenderla ya no volvía a mirar el mundo de la misma manera. Porque si todo es mente, entonces la materia no es sólida, es pensamiento condensado. Tus emociones no son pasajeras, son vibraciones creativas. Tu cuerpo no es un límite, es un símbolo viviente de la conciencia que lo sostiene. Y de allí surge una responsabilidad tremenda. Lo que piensas,
lo que sostienes en silencio, se convierte tarde o temprano en tu paisaje exterior. El código continúa, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Los sacerdotes sabían que no era poesía, era ciencia del alma. Cada movimiento en el cielo se reflejaba en el cuerpo humano. Cada pulso en el corazón tenía su eco en el ritmo de las estrellas. Así nacieron las correspondencias. El sol como símbolo de la conciencia despierta. La luna como reflejo de la mente inconsciente. Mercurio como puente entre mundos. Thoth mismo como el escriba que unía planos. Y en ti, esa misma estructura, lo luminoso y lo oculto, lo visible y lo invisible, latiendo en coherencia. El tercer principio susurraba, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Y entonces comprendías que incluso lo que llamas sólido es vibración ralentizada, que no existe quietud absoluta porque todo está danzando en frecuencias invisibles. Esta ley es la que permite que la materia responda a tu conciencia, porque tú también eres vibración, y al afinar tu frecuencia, entras en resonancia con lo que deseas experimentar. Lo que llamas milagro es simplemente vibración coherente. Luego estaba el principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene su par de opuestos. Vida y muerte, luz y sombra, amor y miedo. Pero los opuestos no son enemigos. Son extremos de un mismo eje. Comprenderlo es la clave para trascender la ilusión de la separación. El frío y el calor no son fuerzas contrarias. Son grados de una misma energía. El odio y el amor, aunque parezcan irreconciliables, son expresiones de la misma fuerza vital modulada en distintas frecuencias. El iniciado no huye de un polo ni se aferra al otro. Aprende a moverse entre ellos hasta encontrar el punto de equilibrio. El ritmo lo compensa todo. Así decía el siguiente principio, y allí estaba escrita la ley de los ciclos. Lo que sube baja, lo que expande contrae, lo que florece muere y renace. El ritmo es el péndulo invisible que asegura que nada quede estático, que todo se transforme. Por eso las épocas de oscuridad no son condena. Son parte de un ciclo que prepara un amanecer. Por eso tu tristeza más honda es también la semilla de una alegría futura. Si te permites atravesarla con conciencia, el iniciado aprende a danzar con ese péndulo en lugar de resistirlo, y en esa danza se libera del sufrimiento innecesario. El principio de causa y efecto afirmaba, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, y de inmediato comprendías que no existe azar, que lo que llamas casualidad es un velo que oculta las tramas de la ley. Cada palabra, cada pensamiento, cada acto es una piedra lanzada en el lago del campo de creación, y sus ondas regresan a ti tarde o temprano. No se trata de castigo ni de recompensa, se trata de coherencia vibracional. Quien siembra miedo cosecha control, quien siembra amor cosecha libertad, y así, paso a paso, aprendes que eres arquitecto de tu destino. Finalmente, el principio de género. Todo tiene su masculino y su femenino, su principio activo y su principio receptivo. No hablaba de cuerpos, hablaba de fuerzas, el impulso que proyecta y la receptividad que acoge, el rayo que atraviesa y el cáliz que recibe. En ti conviven ambos, y cuando los integras, tu creación se vuelve completa. Sin la chispa activa no hay inicio, sin la matriz receptiva no hay forma. Esta unión es el secreto de toda alquimia, la boda interna que despierta al ser total. Este es el código hermético.
No un manual que se memoriza, sino una vibración que se encarna. Los antiguos lo protegieron porque sabían que malinterpretado podía ser usado para manipular y esclavizar. Y en efecto, durante siglos fue distorsionado, reducido a fórmulas vacías o a dogmas superficiales. Pero el código no murió, porque está grabado en el tejido mismo del universo. Cada vez que alguien respira en silencio, observa con presencia y recuerda que es vibración. El código se reactiva. Y ahora, mientras estas palabras resuenan en ti, quizá percibas un estremecimiento, como si algo dentro reconociera la verdad detrás del lenguaje. Ese estremecimiento es la señal. El código no se aprende con la mente racional, se despierta con el alma, y cuando despierta, ya nada vuelve a ser igual, porque comprendes que la vida no es una sucesión de azares, sino un tablero vibracional en el que tú eres jugador y pieza al mismo tiempo. El código está vivo, latiendo en cada átomo, esperando ser recordado. Y cuando lo reconoces, se abre ante ti la siguiente pregunta, aquella que todos los iniciados tuvieron que enfrentar. ¿Qué harás ahora que sabes que tu vibración moldea la realidad? Y entonces, cuando el código hermético ya no es solo palabras antiguas, sino una vibración encarnada en tu propia experiencia, surge inevitable la revelación que marca un antes y un después. El despertar de la soberanía. Porque comprender que todo es mente, que todo vibra, que el campo responde a tu coherencia, no te deja en el lugar cómodo de un espectador, te sitúa en el trono de un creador, y ese trono no está hecho de oro ni de poder externo, sino de una certeza interna imposible de comprar o de robar. La certeza de que nadie fuera de ti puede decidir lo que vibras, lo que sientes, lo que eres. El despertar de la soberanía comienza como un temblor. Es la sensación de que las cadenas que durante siglos parecían inquebrantables eran en realidad hilos de humo, sostenidos por tu propia creencia en ellos. Lo notas cuando dejas de necesitar la aprobación de otros, cuando un miedo que solía gobernarte se derrite al ser observado, cuando la voz interior se eleva por encima de la multitud de voces heredadas. Y en ese instante comprendes que la verdadera prisión nunca estuvo en los sistemas externos, sino en el olvido interno. Has confundido obediencia con seguridad, resignación con paz, costumbre con destino, pero ahora la memoria despierta y con ella despierta tu soberanía. Los antiguos decían que un ser soberano no es aquel que gobierna sobre otros, sino aquel que se gobierna a sí mismo, porque quien no domina sus pensamientos es dominado por ellos, quien no observa sus emociones es arrastrado por ellas, quien no reconoce su vibración es víctima de resonancias que ni siquiera comprende. La soberanía es el arte de reconocerte como causa, de asumir con valentía que todo lo que llega a ti es reflejo de lo que emites, y que si quieres un mundo distinto, la primera revolución ocurre en tu propio campo. Al principio, este despertar no se siente ligero. Al contrario, puede ser abrumador, porque la mente busca excusas, quiere culpar al destino, a los otros, al azar, y de repente, al ver que todo responde a ti, que todo habla tu idioma vibracional, no queda nadie a quien culpar. Esa desnudez es feroz, pero también es la entrada al poder real, porque al soltar la necesidad de proyectar tu responsabilidad afuera, recuperas la llave de tu vida, y en ese acto, algo cambia de raíz. Ya no reaccionas, eliges, ya no obedeces impulsos automáticos, decides desde la presencia. Thoth lo enseñaba en parábolas. El soberano no es el que levanta murallas,
sino el que conoce las puertas de su propio templo. Esa frase, tan sencilla, contiene la esencia de este despertar. Ser soberano es conocer tus portales internos, reconocer cuando tu miedo intenta decidir por ti, cuando tu herida del pasado manipula tu presente, cuando tu ego disfrazado de razón intenta encadenarte de nuevo. Y en ese reconocimiento, eliges distinto. Eliges desde la verdad, no desde la costumbre. La soberanía también implica soltar la ilusión de los salvadores externos. Comprendes que ni dioses, ni gurús, ni sistemas podrán darte lo que no despiertes en ti mismo. Puedes escuchar, aprender, inspirarte, pero la chispa última solo enciende cuando aceptas que eres tú quien debe encenderla. Y entonces, algo sutil pero definitivo sucede. Dejas de mendigar migajas de poder en el mercado del mundo y comienzas a irradiar desde tu centro. Ya no pides, ofreces, ya no esperas, accionas, ya no imitas, creas. Y la paradoja se cumple. Cuanto más soberano te vuelves, más humilde eres, porque entiendes que tu poder no proviene del ego, sino de la conexión con la totalidad. Que tu vibración no es solo tuya, es un acorde dentro de la sinfonía del universo. Que ser soberano no es imponer, sino sintonizar con lo verdadero, aunque duela, aunque incomode, aunque te deje solo por momentos. Esa soledad es el sello de los iniciados, el silencio en el que la voz de lo eterno se hace clara. El despertar de la soberanía trae consigo pruebas, porque el mundo externo, acostumbrado a tu obediencia, se resistirá. Personas, instituciones, creencias, todo lo que se sostenía en tu conformidad intentará arrastrarte de vuelta. Es la última trampa, hacerte creer que tu libertad es un error, y ahí, justo ahí, se mide tu vibración. Cederás para volver a encajar, o sostendrás tu verdad aunque el mundo tiemble. Ese es el filo donde se separa el buscador del iniciado. Pero cuando sostienes, aunque sea temblando, aunque la duda te queme, el campo responde. Y responde con sincronicidades que confirman tu camino, con encuentros que parecen milagrosos, con una paz que no proviene de nada externo sino de tu propio centro vibrando en coherencia. Entonces comprendes que la soberanía no era un objetivo lejano, era tu estado natural, que naciste libre, pero te entrenaron para olvidar. Y ahora, al recordar, no hay regreso posible. El despertar de la soberanía es el amanecer de la verdadera creación consciente. Ya no repites patrones heredados, ya no obedeces mandatos invisibles, ya no mendigas permiso para existir. Te conviertes en un nodo despierto dentro del campo de creación, en un co-creador consciente que sabe que cada vibración cuenta. Y esa certeza se expande como fuego sagrado, encendiendo también a otros que, al verte, recuerdan que ellos también portan la misma llama, y así, la historia se reescribe, no desde la imposición de sistemas externos, sino desde el despertar silencioso de almas soberanas que, una a una, comienzan a sostener su verdad, y cuando suficientes lo hacen, el campo entero cambia. La vibración colectiva se eleva, las viejas estructuras pierden poder, los velos caen, y allí, en ese cruce de tiempos, se manifiesta lo que Todd siempre prometió. La humanidad recordando su poder, no como dominio, sino como soberanía. Y cuando la soberanía comienza a despertar en tu interior y dejas de vivir como un engranaje inconsciente de fuerzas externas, algo misterioso se revela. El verdadero ritual nunca fue el que se practicaba en templos de piedra, ni el que exigía ofrendas complicadas,
ni el que seguía fórmulas repetidas hasta el cansancio. El ritual más poderoso siempre fue invisible, tan simple y silencioso que pocos lo reconocieron, porque no requiere incienso ni velas, sino presencia. No necesita palabras en lenguas antiguas, sino vibración sostenida en el ahora. Es el ritual invisible que late en cada respiración consciente, en cada mirada que no juzga, en cada silencio habitado con totalidad. Los iniciados sabían que los dioses no escuchaban plegarias gritadas hacia el cielo, sino vibraciones emitidas desde el corazón. Por eso los sacerdotes de Hermópolis y los sabios de Luxor pasaban horas en quietud antes de pronunciar una sola palabra. Sabían que el verdadero poder no estaba en la acción visible, sino en la energía invisible que antecede toda acción. Todd lo dejó escrito en geometrías vivas. El gesto vacío de alma no toca el campo, la mirada plena, aunque en silencio, lo transforma todo. Y eso significa que tú ya has practicado este ritual muchas veces sin saberlo. Cada vez que un instante de calma cambió el rumbo de tu día. Cada vez que tu sola presencia calmó a otro sin decir palabra. El ritual invisible comienza en lo más sencillo. La respiración. Cuando inhalas con atención y exhalas sin prisa. Cuando dejas que el aire no sea un acto mecánico sino un puente entre mundos. Estás ya oficiando. Porque con cada respiración das entrada a lo invisible y devuelves lo que ya no te sirve. Inhalas memoria. Exhalas peso. Inhalas luz. Exhalas sombra. Y así, sin moverte del lugar, comienzas a reordenar tu campo vibracional. Eso que parecía tan pequeño es, en realidad, el inicio de la gran alquimia. Luego viene el gesto. No el gesto teatral, sino el que nace del alma. Posar la mano en tu pecho y decir en silencio te escucho puede tener más poder que 1000 rezos aprendidos de memoria. Abrazar a alguien con plena atención. Sostener tu mirada sin distracción. Acariciar tu propio cuerpo herido como si fuera un niño olvidado. Todo eso es ritual invisible. La energía que emites en esos momentos se multiplica y viaja más allá de lo que tus sentidos perciben. El universo, que responde a vibraciones y no a discursos, ajusta su campo a la frecuencia que sostienes, y está también la palabra, pero no cualquier palabra. La pronunciada con presencia se vuelve decreto, una frase corta, sostenida desde el alma, puede abrir portales que miles de discursos vacíos jamás abrirán. Por eso en los templos se hablaba poco y se guardaba mucho silencio. El iniciado sabía que cada sílaba resonaba en planos invisibles, y que una sola palabra emitida con coherencia podía sembrar realidades enteras. Tú lo sabes también, porque alguna vez una frase breve cambió tu vida para siempre. Como un sello vibracional que reorganizó todo tu ser. El ritual invisible no se mide por el tiempo que dedicas, sino por la intensidad de tu presencia. Un minuto habitado con totalidad tiene más poder que años de devoción superficial. No necesitas esperar luna llena, ni disponer de objetos, aunque todos esos símbolos puedan ayudarte. Lo esencial es que entres en coherencia contigo mismo. Que tu pensamiento, tu emoción y tu gesto vibren en una misma dirección. Esa coherencia es el altar verdadero, y lo más fascinante es que este ritual no tiene límites. Puedes practicarlo en medio del ruido, mientras caminas por la calle, mientras trabajas o cocinas. El secreto está en recordar que cada instante puede convertirse en altar. Que cada acción puede ser sagrada si la habitas con presencia. Caminar sabiendo que tus pies tocan la tierra con gratitud.
Hablar reconociendo que tus palabras son semillas. Mirar comprendiendo que tu atención es un rayo que ilumina. Todo eso es parte del ritual invisible. Pero hay un nivel más profundo, reservado para quienes se atreven a sostenerlo con constancia. Porque cuando practicas este ritual en silencio cada día, algo comienza a suceder en ti. El campo responde. Y responde con sincronicidades cada vez más claras. Con sueños que revelan mensajes. Con sensaciones de unidad que desbordan cualquier explicación lógica. Empiezas a notar que ya no eres tú haciendo el ritual, sino que el ritual te hace a ti. La vibración que invocas empieza a vivir en ti de manera natural, como si hubieras abierto un canal que no vuelve a cerrarse. Y ahí, en ese umbral, aparece la verdadera revelación. El ritual invisible es en realidad un espejo. No convoca a un Dios externo, convoca a la parte más pura de ti mismo. No invoca fuerzas ajenas, despierta las que siempre habitaron en tu interior. Cada gesto, cada silencio, cada respiración es una manera de recordarte lo que eres. Conciencia encarnada, espíritu vibrando en materia, chispa eterna jugando en un cuerpo. Y al reconocerlo, tu vida entera se transforma en ceremonia. Este es el legado que Thoth ocultó en símbolos y que ahora resuena en ti. Que el poder no estaba en los templos de piedra, sino en el templo invisible de la conciencia. Que el rito más sagrado no es el que otros pueden ver, sino el que tú sostienes en silencio. Que la iniciación verdadera no se celebra con coronas ni túnicas, sino con el fuego vibracional que empieza a arder dentro de ti. Y mientras lo comprendes, sientes que la historia que te habían contado se desmorona y que bajo esas ruinas emerge una certeza. El verdadero despertar es vivir como un ritual andante, un ser humano convertido en ceremonia viva, recordando a cada instante que lo divino no se encuentra, se encarna. Y cuando el ritual invisible comienza a desplegarse en tu interior, y ya no necesitas templos externos ni fórmulas heredadas, inevitablemente llegas al umbral más temido y más deseado, el retorno del conocimiento prohibido. Porque toda civilización que alguna vez despertó a la verdad, comprendió también que esa verdad no podía ser entregada sin velos. Había fuerzas que temían su potencia, poderes que sabían que un ser humano soberano, consciente de su vibración y del campo que lo rodea, no podía ser manipulado. Y así nació el ocultamiento. No destruyeron el conocimiento, lo disfrazaron. No apagaron la llama, la escondieron bajo capas de dogma, de superstición y de miedo. Los iniciados lo llamaban el gran exilio de la sabiduría. Textos que contenían geometrías vivas fueron reducidos a símbolos decorativos. Rituales que despertaban estados de conciencia fueron convertidos en liturgias mecánicas sin alma. Y lo peor, se enseñó a las masas que preguntar era pecado, que mirar dentro era peligroso, que escuchar a la propia voz era arrogancia. De esta manera, la humanidad entera fue separada de su herencia. Thoth, Hermes, Enoc, nombres que alguna vez encendieron fuego en los corazones, quedaron relegados a la categoría de mitos. Pero lo prohibido nunca desapareció. Se refugió en el silencio, aguardando. Y ahora, en este tiempo, el retorno se acelera, porque todo lo que fue escondido comienza a salir a la superficie, no a través de instituciones, sino a través de ti, de mí, de cada alma que siente que lo que nos contaron ya no basta. Es un retorno vibracional, no académico. No se trata de acumular información, sino de recordar lo que ya late en la memoria ancestral. ¿Por qué crees que símbolos antiguos como el ojo de Horus,
La flor de la vida o la espiral infinita siguen despertando emociones inexplicables. Porque no son adornos, son llaves que resuenan con algo que tu alma ya conoce. El conocimiento prohibido habla en susurros, no se impone, se insinúa, llega en sueños, en intuiciones, en frases que te estremecen sin saber por qué, y al mismo tiempo genera resistencia. Porque una parte de ti entrenada por siglos de olvido teme abrir esa puerta. Teme que la verdad desmonte lo que considerabas seguro. Y, sin embargo, el alma insiste, porque sabe que la única verdadera seguridad es la conexión con la fuente. Todo lo demás es arena. Al abrirse este retorno, surge también la tentación. Usar el conocimiento como poder sobre otros. Manipular el campo en beneficio propio. Buscar atajos para controlar en lugar de liberar. Esa es la razón por la cual fue llamado prohibido. Porque mal utilizado, puede esclavizar tanto como libera. Los antiguos advertían, el que toca la llave sin haber purificado su intención, se encadena a sí mismo en otro nivel. Y esa advertencia sigue viva. El retorno no es un juego, es una prueba. Pero cuando atraviesas esa prueba con el corazón en coherencia, descubres que el conocimiento prohibido no era un cúmulo de secretos técnicos, sino una experiencia directa de la unidad. La tabla esmeralda, que parecía un acertijo, se abre como espejo. La frase "lo que está arriba es como lo que está abajo" deja de ser una cita mística y se convierte en una vivencia. Cada célula de tu cuerpo repite el patrón de las galaxias. Cada latido resuena con la danza de los astros. El todo y la parte se reconocen como reflejos eternos. Ese retorno también explica por qué el mundo parece vivir un caos creciente. Porque cuando la verdad emerge, lo primero que hace es desordenar lo que estaba basado en la mentira. Es como limpiar una herida. Al principio duele más, sangra, quema, pero es el único camino para que sane. Así ocurre con la humanidad. Lo que ves como crisis es, en realidad, el síntoma de que la memoria está volviendo, de que las estructuras que se alimentaban del olvido ya no pueden sostenerse. El conocimiento prohibido te enseña a mirar con otros ojos, a reconocer que la enfermedad no es un castigo sino un lenguaje, que la muerte no es un final sino un tránsito vibracional, que el tiempo no es una línea recta sino un círculo eterno, que la divinidad no es un juez externo sino el núcleo de tu propia conciencia. Estas verdades fueron escondidas porque liberan, porque un ser humano que las encarna ya no necesita intermediarios. Y quien no necesita intermediarios no puede ser esclavizado. Por eso el retorno no vendrá en forma de dogma oficial ni de institución que lo valide. Vendrá en oleadas de almas que recuerdan. Vendrá en comunidades que se reencuentran sin haberse visto antes. Vendrá en la certeza interior de que lo sagrado no se busca fuera, se despierta dentro. Y cuando esto ocurra en suficiente número, la balanza vibracional de la humanidad se inclinará y el velo caerá. Y quizás lo sientas ya, mientras estas palabras atraviesan tu campo. Una vibración que no es información nueva, sino memoria que regresa. Es como si hubieras estado esperando este momento desde hace vidas. Como si todo en ti susurrara. Esto ya lo sabía, pero lo había olvidado. Ese susurro es la señal de que el conocimiento prohibido está de vuelta, no para darte poder sobre otros, sino para devolverte poder sobre ti mismo. Y en este punto, la historia se vuelve urgente porque lo que estaba oculto ya no puede seguir escondido. Y lo que fue prohibido ya no puede seguir silenciado.
La pregunta ahora es, ¿qué harás con este retorno? Y así, después de haber caminado por silencios y símbolos, por portales de memoria y códigos herméticos, después de haber recordado que tu cuerpo es un templo y que el campo entero responde a tu vibración. Llegamos al instante que estaba escrito desde el principio, el llamado final. No es un llamado externo, no es una voz que baja desde los cielos ni un mensajero que golpea tu puerta. Es el eco que resuena en lo más profundo de ti cuando ya no puedes seguir negando lo que sabes. Es la vibración que insiste, que atraviesa las capas de duda, de miedo, de olvido, y te recuerda que esta vida no es un ensayo. Es el escenario en el que tu alma eligió despertar. El llamado final llega en forma de certeza sutil. Puede que nada cambie a tu alrededor y, sin embargo, dentro de ti todo es distinto. Es ese instante en que dejas de buscar señales porque comprendes que tú mismo eres la señal, que las sincronicidades, los símbolos, los espejos externos fueron siempre reflejos de lo que tu espíritu clamaba desde adentro, y entonces lo reconoces. No hay camino más que aquel que vibra en coherencia con tu verdad. Este llamado no te promete comodidad. De hecho, lo primero que hace es despojarte. Te arranca máscaras. Te muestra los lugares donde aún huyes de ti mismo. Expone las excusas con las que justificabas tu pequeñez. Porque antes de entregarte la llave, la vida te pregunta si estás dispuesto a soltar lo que no eres. Y allí, frente a ese espejo implacable, decides. Decides si seguirás obedeciendo al miedo o si responderás a la memoria que grita en tu interior. El llamado final también es colectivo, porque aunque se experimente en el silencio personal, es parte de un tejido mayor. Lo sientes cuando miras a los ojos de otro y descubres el mismo fuego. Lo percibes en las multitudes que despiertan al mismo tiempo en distintas partes del mundo, sin conocerse, pero resonando como si fueran un solo corazón. Thoth ya lo había anunciado. Cuando la vibración de los muchos se unifique en la memoria de lo uno, los velos caerán y la humanidad recordará. Ese momento ya no pertenece al futuro lejano. Está gestándose ahora mismo, en ti, en mí, en todos. Y este es el clímax de la iniciación. Descubrir que no hay regreso. Una vez que escuchas el llamado, puedes intentar silenciarlo, distraerte, correr, pero tarde o temprano volverá, porque no se apaga con excusas humanas. Es la voz de tu origen llamándote a casa. Y responder no es un acto grandioso ni espectacular, es algo mucho más íntimo. Es elegir, instante a instante. Vivir en coherencia con lo que ya reconoces como verdadero. Es respirar con conciencia, hablar con presencia, actuar con integridad, incluso cuando nadie te mira. El llamado final no se mide por las visiones que tengas ni por los rituales que realices. Se mide por tu capacidad de encarnar lo que recuerdas, porque de nada sirve conocer el código si no lo aplicas en tu día a día. De nada sirve sentir el campo si no alineas tu vibración con lo que quieres crear. De nada sirve proclamar soberanía si en tus actos sigues entregando tu poder al miedo. El llamado final es acción viva. Coherencia encarnada. Vibración sostenida hasta que tu vida entera se convierte en reflejo de lo que has recordado. Y entonces, lo prohibido deja de ser prohibido. Lo oculto deja de ser oculto. Lo lejano deja de ser lejano. Comprendes que nunca hubo separación entre tú y lo divino, entre el arriba y el abajo, entre el adentro y el afuera. Todo era un juego de velos para que el momento del reconocimiento fuera más luminoso.
Y ese momento es ahora. Mira dentro de ti. La chispa está encendida. Mira a tu alrededor. El campo responde. Mira hacia adelante. El camino se abre. Ya no eres el buscador perdido. Eres el iniciado que recuerda. Has cruzado los portales. Has descifrado los símbolos. Has respondido al eco. Ahora, el viaje no termina, porque nunca terminó. Simplemente cambia de fase, del aprendizaje a la encarnación, de la teoría al gesto, del recuerdo a la creación consciente. Y así, en este cierre que no es final sino retorno, la voz de Todd resuena como un murmullo en tu corazón. No vine a que me sigas, vine a recordarte que ya sabes el camino. Ese es el llamado final, no hacia un templo lejano, sino hacia ti mismo. No hacia un futuro incierto, sino hacia el eterno presente que siempre estuvo aquí, esperando a que lo habites, y tú estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho. Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado, y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.